Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Aquí traigo un nuevo vídeo, pero antes de comenzar quería aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que me estáis ayudando con donaciones en la cuenta de PayPal. Realmente gracias de corazón. Ha habido algunos casos que me han dejado realmente sin palabras, pero realmente de verdad muchas gracias. Y también a todos aquellos que me ayudáis pues compartiendo los vídeos. Bien. Este vídeo que os traigo hoy es un poco diferente a lo que soléis ver en el canal. No voy a tosigaros con tantas fotografías, imágenes como en otras ocasiones, pero como es costumbre en este canal, pues sí voy a dar bastante información. Voy a hablar, va a ser una especie de reflexión del por qué no me parece una buena forma de gobierno lo que es la democracia. Ni la democracia ni las dictaduras, ojo. Y sí, sé que muchos de vosotros me vais a decir que lo que tenemos hoy en día no es una auténtica democracia, pero no adelantemos. Como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Empecemos por lo que solemos llamar democracia, por nuestro sistema actual, que realmente es casi opuesto a lo que sería la democracia real, la democracia que se creó en Atenas. Pero bien, lo llamamos democracia de forma común, de forma, digamos, coloquial, así que llamémoslo así en un principio, aunque sería más correcto decir democracia representativa. Bien, ¿por qué es un sistema que no funciona? Es un sistema que no funciona porque tal como vimos en el vídeo del cuento de la democracia, que si no lo habéis visto os invito a que lo veáis, pues realmente el pueblo no tiene poder alguno. La democracia significa literalmente el poder del pueblo. Demos significa pueblo y cracia viene de kratos, que significaría poder o gobierno. Entonces, el gobierno del pueblo o el poder del pueblo. Realmente, como vimos de forma alegórica en el vídeo del cuento de la democracia, pues vemos que realmente el pueblo no tiene ningún poder. Tiene un poder muy limitado cada cierto número de años a la hora de elegir a los representantes. Y digo representantes porque realmente no nos representan, sino que son auténticos jefes, auténticos tiranos y dictadores que elegimos por un periodo de tiempo. Y como digo, la elección realmente está muy limitada. Bien, no es una democracia, no tenemos poder sobre ellos, porque una vez que se ha elegido un partido político, pueden hacer lo que les da la gana. Las pruebas las tenemos a montones. Hablando de lo que es España, que es el país que yo conozco, pero seguro que en vuestros países, si no sois de aquí, pues tendréis casos similares. Pues por ejemplo, Felipe González nos metió en una guerra que seguramente, vamos, estoy convencido de que los españoles de haber votado jamás se hubiesen metido en la guerra de Yugoslavia. Con José María Aznar exactamente igual, nos metió en una guerra, en la guerra de Irak, que jamás se hubiese metido el pueblo español si hubiese podido evitarlo. De algún modo, con Zapatero, pues Zapatero fue un presidente que se dedicó a ir a cada lugar diciendo una cosa diferente, diciendo lo que en cada sitio querían oír. Después, obviamente, mintió en el 99% de los casos. Con el Rajoy, pues fue algo parecido. Tenía un programa electoral que no cumplió absolutamente nada, sino que hizo lo contrario prácticamente en todo a lo que ponía en su programa electoral. Con Sánchez, con el presidente actual, pues tenemos, por ejemplo, que teniendo un porcentaje de votos absolutamente ridículo de gente que lo ha apoyado, pues ha hecho entre otras muchas cosas, pues ha firmado un acuerdo internacional que obliga a España, a lo que es el país, a cumplir una serie de condiciones que ningún español en su sano juicio hubiese firmado de propia voluntad si supiese lo que está firmando. Y son simplemente unos casos de muchísimos que podríamos poner. Realmente el pueblo no tiene ningún poder, no puede hacer absolutamente nada una vez que ha elegido. Como no tiene mecanismo, no tiene recursos ninguno. Simplemente elegimos a unas personas que supuestamente deberían gobernar para el bien de la mayoría y se supone que deberíamos confiar en ellos, pero vemos que eso no es así. Los partidos no gobiernan para el bien común. Siempre, absolutamente siempre, al menos en lo que tenemos de historia, pues los gobiernos actúan, digamos, ejercen su labor para volver a ser elegidos. No piensan en el bien común, no piensan a largo plazo, siempre piensan a corto plazo
Y es algo que se ve, por ejemplo, cuando hay elecciones. Cuando hay elecciones, los partidos políticos empiezan a prometer cosas de forma compulsiva, que si subida de las pensiones, que si subida de los salarios, que claro, todo el mundo le parece estupendo, sin valorar si realmente eso el país puede soportarlo, dado la economía que tiene. Por ejemplo, España es un país envejecidísimo, que las pensiones van a ir, digamos, el número de pensionistas va a crecer de una forma exponencial en los próximos años, y los gastos, y tenemos un sistema público que es un auténtico mastodonte, el cual pues es prácticamente imposible mantener. Sin embargo, los políticos no piensan a largo plazo, piensan únicamente en ser elegidos y mantenerse en el poder cuanto más tiempo mejor, sin pensar realmente en cómo van a salir de, digamos, después, o pensar en gobernar bien. Eso no lo hacen, en ningún momento lo hacen, al menos la experiencia que tenemos hasta ahora. Además, ¿no os habéis fijado que realmente el tener un parlamento, el tener un senado, es una cosa completamente absurda? ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen una serie de normativas, de disciplina de partido, que hace que todos voten exactamente igual. Todos los parlamentarios votan lo que les dicta su partido político. Por ejemplo, si el PSOE tiene tantos escaños, pues votan todos lo que haya propuesto. Podemos igual, el PP igual, o sea, todos van votando, Ciudadanos igual, lo que dice. Nos podríamos ahorrar todos esos políticos, simplemente con un político de cada partido que tuviese un coeficiente en relación a los votos que haya conseguido dicho partido, pues no, pues sería exactamente lo mismo, y nos podríamos ahorrar a todos esos políticos que tenemos, que además se jubilan con poquísimos años de trabajo y ya tienen una renta altísima para el resto de su vida. Imaginaos nada más que de ese modo la cantidad de políticos que nos podríamos ahorrar, y así en todos los parlamentos autonómicos. Realmente solo haría falta un político por cada partido. No es necesario tener tantísimos políticos que estamos manteniendo con unos sueldos increíblemente altos. Es absurdo. ¿Por qué? Porque todos votan lo que les dice el partido. No tienen una auténtica libertad de votar lo que les dé la gana. Y podemos decir, sí, pero claro, a los 4 años los podemos echar. Vale, sí, los echamos. ¿Y a quién cogemos? ¿Por qué? Porque realmente el truco de este sistema, que se suele decir que es un triunfo, es un logro del pueblo, eso es una mentira. Realmente la democracia no es una conquista del pueblo, no es una conquista, digamos, de la gente. Fue un triunfo, una conquista de la oligarquía, digamos, de la clase alta. La democracia, cuando nació, solo podía votar la gente que tenía cierto nivel económico. Ellos se elegían entre ellos. Después sí es cierto que podría considerarse una conquista del pueblo, no la democracia en sí o la democracia representativa, sino lo que es el sufragio universal. Pero ojo, que si nos dejaron tener ese privilegio de que todos pudiéramos votar, primero los hombres y después las mujeres a los pocos años, en España fueron 40 años de diferencia aproximadamente entre unos y otros, pues ese logro, realmente si nos dejaron es porque sabían que podían controlarnos. Nos controlan mediante la publicidad y la visualización. O sea, les da exactamente igual que podamos elegir a cualquier partido, porque solo vamos a elegir a aquellos que ellos van a controlar mediante la propaganda y la visualización. Aquel que tiene dinero es el que va a ser visible. ¿Habéis pensado por un momento cuántos partidos hay en España? ¿Aún os habéis parado a pensarlo? Quizá algunos estéis pensando en 30, 40 partidos, algunos quizá estéis pensando en 100, en 200, en 1000, algunos quizá estéis llegando a pensar que en toda España puede haber 1000. Bien, a día de hoy, a día 26 de marzo de 2019, según los datos del Ministerio del Interior, existen 5.172 partidos. 5.172 partidos políticos en España. Obviamente, prácticamente ninguno hemos oído hablar de la mayoría, de la inmensa mayoría. No se ven, son totalmente invisibles. Y no se pueden elegir, no tienen ninguna posibilidad. Que realmente un partido sin apoyo de una televisión o sin apoyo de los medios, que por tanto que esté controlado por ellos, pueda tener alguna posibilidad a los pocos años de nacer de conseguir algo, es algo realmente excepcional. Está el caso de Vox, sí, es un caso realmente raro, es un extraño avis en todo este panorama, que nació hace unos años, no tuvo visualización ninguna, pero a través de las redes quizá el internet pueda ser que cambie algo con el tiempo, esta tendencia, este control que ha habido hasta ahora, y ha surgido. Ahora tiene todos los medios de comunicación en contra, pero
lo de Vox es un caso aparte, es un caso un poco extraño que ya veremos por dónde sale. Pero quitando esa excepción, a lo largo de la historia el control ha sido absoluto. Y, como digo, realmente no existe esa libertad. No tenemos la información para poder votar a quien queramos. ¿Por qué? Porque un partido que ha robado tanto como lo han hecho los que han gobernado en este país, realmente es que no los debería votar nadie. O sea, con todo lo que han mentido, con todo lo que han robado, con todo lo que han engañado. O sea, si pudiésemos elegir entre todos los partidos que hay de forma clara y libre y con un auténtico conocimiento de lo que estamos haciendo, a esos partidos es que no los debería votar ni su familia. Pero van a seguir teniendo millones y millones de votos por cómo está montado el sistema. Por lo tanto, como digo, es una farsa. No es un sistema eficaz. Los gobernantes que tenemos no tienen que pasar pruebas, no tienen que tener ninguna cualificación. Son gente que trepa los partidos, que llegan a los primeros puestos en muchas ocasiones por ser los realmente lo peor de cada casa, que han subido a base de puñaladas traperas, a base de hacer favores a los que están por encima. O sea, los que llegan arriba no son ni mucho menos los más preparados, llegan simplemente los que han favorecido más a los que estaban por encima antes, por lo cual es un sistema que realmente no funciona. Aparte de que tenemos una cantidad de políticos inmensa, totalmente desproporcionada e inútil. Y ahora vayamos con lo que es una dictadura, que seguro que alguno está diciendo, este hombre está criticando la democracia, seguro que es un puñetero fascista que le gustan las dictaduras. Pues no, la dictadura es aún peor. La dictadura, da igual que sean de tipo fascista, de tipo monárquico, de tipo comunista, da exactamente igual. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es aún peor que la democracia representativa. ¿Por qué? Me explico. Lo bueno que podría tener una dictadura del tipo que sea, ya sea cualquier comunista con un partido único, o un dictador, un tirano, da igual. Lo bueno que podría ser es que si ese gobernante o esos que gobiernan fuesen gente realmente patriótica, que quisiese lo mejor para su pueblo, pues podría hacer un buen gobierno. Pero ¿qué pasa? Que la historia nos enseña que eso no suele ocurrir. Para empezar, como se mantienen de forma perpetua en poder, en el caso de las monarquías son hereditarios y la mayoría de los reyes han sido unos auténticos inútiles, pues realmente el gobierno ha sido realmente malo. Que pudiera haber alguno que fuese bueno, sí, pero la experiencia nos dice que han sido mal. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que cuando una gente gobierna y no tiene ninguna alternativa, tiene totalmente controlado el poder, pues ¿qué pasa? Es inevitable que se produzca el abuso de poder. Los seres humanos somos así. Cuando tenemos el poder absoluto sobre un estado de cosas, pues se suele abusar de ello. Y también se suele, pues, la corrupción pues llega a niveles que son realmente, que rozan el paroxismo. O sea, la corrupción es absoluta. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna limitación. Si el que controla es el que gobierna y no tiene nadie que esté por encima, nadie que le pueda, digamos, controlar, que le pueda hacer un control eficaz de lo que está haciendo, pues realmente pues, la corrupción pues surge. Es completamente inevitable y es lo que se ve en las dictaduras. Aparte que los dictadores se mantienen a base de controlar mediante la propaganda y mediante la coerción y el control de la ideología y el acabar con las libertades. O sea, la dictadura es realmente un sistema horrible y no tenemos casos que a lo largo del tiempo realmente funcionen. Puede funcionar, a lo mejor dictadores ha habido montones, ha habido en Latinoamérica, habéis tenido desde el siglo XIX, habéis tenido unos cuantos, aquí en España tuvimos el franquismo y algún más, en África hay montones hoy en día, en Rusia el comunismo, en China hay montones, o sea, casos hay montones. Puede ser que alguno en concreto durante un periodo de tiempo hiciese algunas cosas bien, por línea general hacen cosas bien y un montón de cosas mal, pero suelen ser pocas las que pueden tener un resultado, una evaluación positiva a lo largo de los años. Realmente la mayoría son un puñetero desastre. Y sobre todo, como digo, a nivel de lo que son derechos humanos. Eso es algo que los dictadores pues como que pasan de ello. Son unas cuestiones que no funcionan. O sea, es un sistema que realmente no funciona. Tampoco es un buen sistema. Es un sistema también que es espantoso y que debería estar ya más que superado. Bien, pues entonces algunos diréis, pues ya está, es que lo ideal es la auténtica democracia, la democracia real, aquella que se instauró en Atenas, pero obviamente con un sistema, digamos, ya moderno,
en el cual el sufragio fuese universal, porque no olvidemos que en Atenas quienes podían ejercer la democracia pues eran los ciudadanos, y no todo el mundo era ciudadanos. Tenían que ser atenienses, no podían ser extranjeros, tenían que ser hombres, varones, y tenían que tener ciertas prerrogativas que tenían que ver con servir en el ejército y con pagar impuestos. Daba igual que fuesen ricos o pobres, pero tenían que pagar impuestos. Aquellas personas que no pagaban impuestos, o que estaban endeudados, o que por cualquier motivo tenían privado el derecho de la ciudadanía, pues no podían ejercer. Y en Atenas realmente el sistema era mucho, mucho mejor que el que tenemos hoy en día. ¿En qué consistía? Consistía en que la asamblea ciudadana, pues todos los ciudadanos podían acudir a la asamblea y proponer leyes y votarlas. Realmente tenían el control absoluto de todo lo que se hacía, tanto judicial como político, como legal. Se escogían unos cargos, unos representantes, unos magísteres, unos funcionarios realmente, que eran elegidos en parte por sorteo. La mayoría eran elegidos por sorteo, por lo cual no había partidos políticos, no existían los partidos políticos. Al ser elegidos por sorteo, pues realmente entre todos los que fuesen voluntarios, pues era un sistema realmente fantástico, porque nadie podía decir que tú me has elegido y yo tengo, digamos, un poder. No, estas personas eran elegidas por sorteo. Había después un porcentaje de unos 100 aproximadamente que eran elegidos por votación, que eran gente que tenían que ver con el dinero, aquellos que iban a manejar el dinero, que tenían que respaldar, digamos, con su patrimonio ese dinero. Eso estaba muy bien para controlar que no se isasen. Y eso sí, tenían que ser gente rica, obviamente. Y también en cuestiones militares. En cuestiones militares no podía dejarse el gobierno, digamos, la seguridad de la ciudad, de la polis, en manos de cualquiera. Tenía que ser gente preparada. Por tanto, sí existían unos cargos elegidos, y el resto eran por sorteo entre aquellos que eran voluntarios, que además tenían que ser en algunos periodos de tiempo gente preparada, no podía ser cualquiera. Por lo cual el sistema era realmente bueno. Estas personas, estos funcionarios, digamos, legislaban, y el pueblo decía, pues esta ley no me gusta, esta ley no me gusta, y si no la has hecho bien, pues te castigo. O sea, realmente era un sistema que funcionaba muy bien. ¿Qué pasa? Funciona muy bien comparado con lo que tenemos hoy en día. O sea, lo vemos comparado con el sistema de democracia representativa y puede parecer genial, pero no lo es. O sea, se está vendiendo mucho, sobre todo en internet, a través de los medios, que es un sistema perfecto. Y sin embargo está lleno de errores. El ejemplo lo tenemos en Sócrates. Sócrates es una persona que gracias a este sistema pues fue ejecutado de forma injusta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene por qué tener la razón. Puede parecer más justo que se haga lo que diga la mayoría, pero la mayoría no tiene por qué estar en posesión de la verdad. Estamos dando el poder a aquellos que controlen a la mayor parte de la población, al menos a la mayor parte de los ciudadanos, de aquellos que tienen derecho a voto. Por lo tanto, en el caso de la democracia real, en el caso de que se pudiera ejercer, porque no olvidemos que hoy en día sí se puede hacer por internet. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, de estas primarias que han hecho, que se habían hecho fraude. O sea, haciéndose por internet realmente es un sistema que es muy dado a la manipulación. Y de otro modo, con toda la cantidad de gente que somos, pues sería poco práctico. Pero si se pudiera salvar ese escollo, realmente estaríamos dándole el poder a los medios de comunicación, a los medios de influencia, y a aquellos, digamos, influencers de internet hoy en día, que también tienen mucho poder. Imaginaos, por ejemplo, un caso que aparece, por ejemplo, el caso de esta mujer que secuestró a sus hijos, aquí en Málaga, Juana Rivas. ¿Y qué pasa? Los medios de comunicación la pusieron automáticamente como víctima, como que ella era la que tenía la razón. Los políticos salieron inmediatamente en su defensa. Si en ese momento, en un caso de democracia real, se hubiese hecho una votación, esta mujer se le habría dado absolutamente todo, y al padre, que lo habían puesto de maltratador, pues habría sido expulsado y le habrían quitado, por supuesto, la custodia de los hijos. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de este periodo, aunque yo personalmente ni ninguno de nosotros puede saber exactamente lo que ocurrió, pero lo que dicen los forenses psiquiátricos, lo que están diciendo todos los jueces, es que esta mujer puede tener un poco de desequilibrio. Incluso se ha llegado a decir, por lo que son no los medios de comunicación, sino los psicólogos que están tratando el caso.
y que esta mujer ha cometido delitos, ha cometido un auténtico mal aconsejada, ha hecho auténticas barbaridades. No solo llevándose a los niños secuestrándolos, sino que es que después no quería, no cumplió con la justicia, o sea, hizo lo que le dio la gana, muy mal aconsejada. Esto es un caso de muchos que se podrían poner. Imaginaos un caso de asesinato de que los medios de comunicación ponen de buenas a primeras a alguien como culpable, lo señalan como culpable. Hoy en día, en una democracia, digamos, directa, esa persona no tendría ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente se deja guiar por eso. O sea, usa los sentimientos y no usa la razón. A lo mejor un perito, una investigación diría que esa persona era totalmente inocente, pero como los medios de comunicación lo hubiesen señalado como culpable, ya esa persona no tendría nada que hacer. La mayoría no tiene por qué tener la razón. O sea, no es cierto que la mayoría sea que el gobierno de la mayoría sea lo más eficaz. Puede parecer más justo que otras muchas formas, pero no tiene por qué ser lo mejor. Por lo tanto, la democracia tampoco funciona. Existen métodos alternativos que podríamos considerar y que fuesen mejores. Y los trataremos en otro vídeo, este ya se ha alargado mucho, pero os contaré un método que yo pienso que es muchísimo mejor para gobernarnos. Eso sí, que yo esté en contra del sistema democrático que tenemos hoy en día no significa que tenga que hacer una especie de declararme insumiso político y no participar en ella. ¿Por qué? Porque es la que tenemos y como no voy a cambiar otra por hacer un vídeo, pues puedo participar. Y puedo participar o votando en blanco o votando al que me dé la gana. Y os invito a todos que veáis los partidos que hay. Y si estáis más de acuerdo, porque que estéis de acuerdo con uno al 100% es prácticamente imposible. Si estáis más de acuerdo con uno, pues votarlo. Y si no estáis de acuerdo con ninguno, pues no votarlo. No voy a votar en blanco, votar nulo, lo que os dé la gana. Que no estéis de acuerdo con un sistema político no significa que no podáis participar en él. Al menos es mi forma de pensar. Y nada más, aquí lo dejo y nos vemos en el próximo programa. Chao. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!